Bueno, vamos a empezar con esta clase de amplificador operacional. Es ya otro tema, dejamos ahorita los transistores BJT. No creo alcanzar a ver el transistor MOSFET. Voy a hacer todo lo posible por alcanzar a verlo. Es solamente un tipo de transistor de los varios MOSFET que hay. Es un solo tipo de transistor el que hay que abordar, pero el tema de amplificadores operacionales siento que es como de más cobertura para ustedes, que abarca más aplicaciones y que les puede ser útil en sus materias o proyectos de ingeniería eléctrica. Entonces ahorita vamos a ver el amplificador operacional precisamente para que la práctica pues aborde ese tema. Es el orden también de los temas de la práctica de laboratorio, ¿sí? Entonces voy a explicar lo más básico del amplificador operacional. Igual es un tema muy extenso y podemos encontrar hasta libros que abarcan todo el libro totalmente de puro amplificador operacional y no acaban. Entonces empezamos con el amplificador operacional. ¿Sí? Se le llama amplificador operacional porque su objetivo inicial cuando se inventó fue hacer una computadora con esta componente analógica, el amplificador operacional. Entonces las computadoras de corte científico lo que buscaban era resolver ecuaciones diferenciales, incluso ecuaciones diferenciales que matemáticamente parecían ser complicadas de resolver. A partir de este circuito integrado o de este amplificador, pues podían obtener algún resultado de ese tipo de ecuaciones, o sea, modelar esas ecuaciones como un esquema eléctrico y resolverla, echar a andar ese circuito eléctrico, y la respuesta que generaba el circuito de alguna forma era la respuesta que correspondía a la ecuación diferencial. Entonces el objetivo fue precisamente modelar fenómenos físicos que quedaban descritos en ecuaciones diferenciales. Y el operacional se prestaba para eso, o sea, hacía operaciones no solo básicas, sino derivadas, integrales, logaritmos, exponenciales, cosas así. Por eso se le quedó el nombre de amplificador operacional. Y encontré mucha aplicación en las aplicaciones prácticas comerciales. Le encontraron muchas aplicaciones. Las personas que lo empezaron a trabajar, y empezaron a nacer pues muchas alternativas de utilidad para este circuito. El amplificador operacional es un circuito integrado pequeñito de 8 patitas, es el circuito, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a encontrar así. De este lado tiene 4 pines, del otro lado tiene igual sus otros 4 terminales, del otro lado tiene esta muesca para indicar. Esta es una muesca que tiene aquí, es un relieve que tiene
para indicar el orden de los pines. De esta manera, esta es la patita 1, la 2, la 3, la 4, y por acá seguiría la 5, la 6, la 7 y la 8, o sea, del otro lado del integrado pues están las otras patitas, ¿no? Es un integrado que es pequeñito, todos alguna vez lo hemos visto. Por ejemplo, aquí déjenme nada más pues bueno, está pequeñísimo, ¿no? O sea, es un integrado de 4 pines. Vean ustedes pues el tamaño que tiene, ¿no? O sea, este circuito es un amplificador dentro de él se encuentran contenidos muchos transistores. Puede llegar a tener 20 transistores más o menos, algo así. Depende ya las características que se hayan querido mejorar en ese integrado, la complejidad que tiene. Entre más mejoras se quiere hacer a las características eléctricas, pues se van a meter más componentes y se va a hacer circuitería más complicada internamente. Entonces tiene muchos más transistores. Están diseñados con transistores BJT, pero también con transistores FET, como los MOSFET que nos tocaba ver, ¿no? Entonces este circuito, pues el más pequeño, el que contiene un solo amplificador, tiene 4 pines de un lado, 4 pines del otro lado, pero hay circuitos integrados que contienen hasta 4 amplificadores y solo son de 16 pines, solo tienen 16 patitas. Entonces, de una vista superior del circuito correspondería a lo siguiente. Aquí estaría la muesca. Adentro está el amplificador. Bueno, ahorita lo pongo. Se fabrican muchos tipos de amplificadores operacionales, cada uno tiene un código diferente, pero como que hay un acuerdo entre todos los fabricantes para todos ellos usar siempre las mismas patitas asignadas a las terminales de entrada y salida del amplificador o terminales de alimentación, de polarización, ¿sí? Entonces, esta es la forma, por ejemplo, de la vista superior de integrados como el LM 741, el LF 351, el TL 081, ¿sí? Estos son integrados de un solo amplificador operacional. Por ejemplo, de acá está hecho con BJT y estos otros están hechos con transistores FET, lo que los hace funcionar un poco mejor, pero son los más populares, digamos, fabricados con un solo amplificador. Hay otros integrados que contienen 4 operacionales o 2 operacionales, y tienen otros códigos, ¿no? Por ejemplo, el TL, es de un solo operacional, o sea, es un op-amp,
tiene un op-amp, pero hay integrados que tienen dos op-amp, como el TL082, es el mismo que pero termina en 2 porque tiene dos operacionales, igual es el de FETs. O hay integrados que tienen 4 op-amp, como el TL084 o el LM324, por ejemplo. Este es de transistores FET, este otro es de transistores BJT, ¿sí? Entonces estos contienen 4 amplificadores, son de 16 patitas estos integrados. Aquí hay uno de solo 2 amplificadores operacionales, el TL082, que son 2 idénticos a ¿sí? Acá pues es el mismo fabricante, lo hace con 4, y acá tenemos los típicos, los más conocidos de uno solo. ¿Cuál es el símbolo de un amplificador? Bueno, todos los amplificadores se simbolizan con un triangulito, así que su símbolo es así. Este es el símbolo de un amplificador cualquiera, ¿sí? Este triangulito que está aquí corresponde a un amplificador de una entrada a una salida. En realidad pues sabemos que para aplicar una señal de entrada se requieren 2 terminales y 2 terminales a la salida. La otra terminal pues se refiere a la tierra, a la referencia, ¿sí? O sea, si yo aplico aquí una fuente de señal BI, pues lo hago con respecto a una tierra, a una referencia. Y si yo mido el voltaje acá de salida, o sea, de aquí a acá mido el voltaje de salida, pues eso lo hago también con respecto a una referencia. Entonces, normalmente no se pone en el símbolo la terminal de tierra o la referencia del voltaje. Se da por entendido que hay una referencia de voltaje. Como cualquier amplificador o como cualquier transistor, se requiere alimentar al dispositivo para que trabaje, porque estos circuitos pues son procesadores de señal, igual que un transistor. Entonces, para que procesen la señal, pues necesito primero alimentarlo, o sea, polarizarlo. Como polarizábamos al BJT, así tenemos que polarizar a un amplificador. ¿Qué es polarizarlo? Es aplicarle voltaje directo. Hay amplificadores que funcionan con una sola fuente de voltaje. O sea, le pone uno aquí una alimentación y por el otro lado lo referencia. Ponemos la tierra. Entonces lo puedo poner así. O puedo quitar esto, por ejemplo, así. Para dejar una sola tierra, pero tiene una sola alimentación. Hay amplificadores que requieren 2 alimentaciones, entonces en ese caso no se pone esta terminal así, sino que se pone otro voltaje por acá. El otro voltaje, cuando el amplificador requiere de 2 voltajes de alimentación, de doble polarización, un voltaje es positivo, el otro es negativo. Voy a hacer hincapié en que este es positivo, ahí está, y el otro es negativo, ¿sí? Estos voltajes pueden ser de la misma magnitud o pueden ser de magnitud diferente, pero este es un amplificador con una sola terminal de entrada y una sola terminal de salida. Este es el símbolo de un amplificador cualquiera, ¿sí? Aquí le pongo símbolo de un amplificador. Estoy hablando ahorita de un amplificador cualquiera, todavía no hablo del símbolo del amplificador operacional. Bueno, entonces este amplificador que estoy simbolizando con un triángulo siempre se representa internamente como lo vimos con los amplificadores BJT.
como una fuente de voltaje controlada por voltaje. O sea, este amplificador se representa como esto. Nosotros, si tiene la polarización y la queremos indicar, pues lo único que hacemos es marcar aquí un cuadro. Lo marcamos así y por acá le ponemos el más BSC y menos BEE, ¿sí? Pero ya sabemos que su voltaje, que su referencia está aquí en la línea negra, ¿no? Entonces aquí puedo poner esto como la Tierra. Este recuadro que encierra el amplificador, pues es nada más para poder ilustrar que ahí van más terminales que son las que polarizan el amplificador, o sea, necesariamente tiene una polarización. Pero si quiero, pues no indico la polarización, o sea, simplemente doy por entendido que sé que requiere una polarización y no la pongo, o sea, la puedo quitar esto, así nada más, y entonces pues quito esto, ¿no? O sea, esto se vuelve innecesario. Ya sabemos que ahí está, pero no lo hacemos notar. Entonces podemos trabajar así con el esquema tal cual del amplificador. O sea, ya sabemos que un amplificador se modela como una fuente de voltaje controlada por voltaje. Con su terminal de entrada sería esta, su terminal de referencia, donde se aplica el voltaje VI, y su terminal de salida, donde se mide con respecto a una referencia. Esto ya es para empezar a hacer usar este esquema en forma analítica en un circuito, ¿no? O sea, ya agregándole más componentes alrededor. Acá es el símbolo que usamos para modelarlo al amplificador. Igual también nos puede servir para indicar componentes. O sea, ya si yo quiero a este circuito conectarle una resistencia que vaya de la salida a la entrada, por ejemplo, algo así, y yo quiero conectarle una componente, ¿sí? Pues es lo mismo que si lo hago acá. Entonces esta resistencia, y yo puedo llamar R resistencia de feedback o retroalimentación, resistencia de feedback o retroalimentación, pues es esta y esta, ¿no? O sea, es la manera de verlo así o verlo así. O sea, hay dos formas de verlo. Pero normalmente todos los amplificadores pues tienen una entrada, una salida, ¿sí? El amplificador operacional no es ese el caso con él. Es un circuito un poquito más sofisticado. Entonces, el amplificador operacional, el símbolo que tiene sería así. Ese es su símbolo con sus terminales básicas.
Tiene dos terminales de entrada, una que podemos llamar la entrada negativa, otra que es la entrada positiva, el voltaje, la terminal de salida, y tiene terminales de polarización. Normalmente la mayoría de los amplificadores operacionales requieren dos voltajes de polarización, aunque hay algunos que se alimentan con un solo voltaje de polarización, como este integrado, el LM324, si mal no recuerdo, usa un solo voltaje de alimentación, o sea, un voltaje acá y abajo va tierra. Entonces arriba iría el voltaje VCC y abajo tierra, este integrado, ¿sí? No recuerdo si el 741 permite trabajar con un solo voltaje. Lo puede uno armar y probarlo y ver si funciona con un solo voltaje de alimentación. Normalmente todos los libros lo ilustran con una polarización doble voltaje. Entonces aquí le ponemos VCC y menos VEE. Normalmente entonces estos voltajes terminan siendo muy semejantes o iguales en magnitud, estos voltajes, y tiene dos entradas, ¿sí? Este integrado, ya visto en el esquema que tenemos acá, sería de esta forma. Esa es la forma en que está conectado internamente. O sea, aquí en este espacio voy a indicar pues, lo que es cada terminal. O sea, la patita número 1, es una patita que se llama, le voy a poner así, de compensación de offset. Más adelante voy a explicar lo que significa. La patita 2 sería la entrada negativa, la patita 3 sería la entrada positiva, la patita 4 corresponde a menos BEE. Ahí se aplica la polarización negativa. Las demás terminales, voy a ahorrar aquí, vamos a la pata 5, es de bueno, compensación también, compensación de offset, igual que acá, compensación de offset. La patita número 6 es voltaje de salida, es la salida del integrado, siempre es la pata 6. La patita 7 es más VCC, donde se aplica polarización positiva, y la patita 8 no tiene conexión.
Entonces no tiene conexión esta patita, es una patita que está sola. La ponen para que se vea estéticamente con 4 abajo, 4 arriba, pero la podemos trozar y no pasa nada, o sea, el integrado sigue funcionando si esa patita se pierde. Entonces son las terminales del amplificador operacional, ¿sí? Su símbolo, pues acá arriba lo voy a poner, ¿no? Entonces, las terminales de alimentación no es tan importante que las estemos dibujando cada vez que hacemos un circuito. Estas terminales ahorita las estoy señalando porque quiero hacer hincapié de que si vamos a armar un circuito, pues tenemos que aplicarle voltaje de polarización, pero ya cuando vayamos a usar, a hacer, esquematizar una aplicación de un circuito cualquiera, pues si queremos no ponemos estas terminales, pero sí especificamos por ahí en nuestro desarrollo cuánto vale cada voltaje, o sea, hacemos especificación aunque no lo dibujemos. Entonces este es su símbolo. Así como dibujé el modelo del amplificador de una sola entrada, también hay un modelo para este circuito. Entonces aquí sería su modelo del OPAM. Si se fijan, estas dos entradas son estas dos. Aquí tendríamos la entrada negativa, la entrada positiva. Esta se llama la resistencia de entrada, Rin, ¿sí? Resistencia de entrada. Acá tengo la resistencia de salida. Aquí el factor de amplificación del voltaje que aquí va a entrar. O sea, aquí hay un voltaje que es resultado de estos dos voltajes. Entonces ahí tiene dos entradas, puedo aplicar dos voltajes diferentes, no tienen que ser iguales, puede ser cualquier voltaje yo en una terminal y cualquiera en otra terminal. Entonces esos dos voltajes van a crear un voltaje diferencial aquí, ese voltaje es el que se va a amplificar. Y acá a la salida tenemos una expresión algo como esto, que es mu por la diferencia de E más menos E menos, ¿sí? Acá está el voltaje de salida. La ecuación entonces que describe a este amplificador sería mu veces la entrada positiva menos la entrada negativa, ¿sí? Entonces es mu veces la entrada positiva menos la negativa. Primero se hace la diferencia de los voltajes, después se amplifica. Resistencia de entrada, resistencia de salida, como cualquier amplificador. Lo único que sí es diferente es que esta terminal de aquí abajo sí corresponde a la tierra, a la referencia que vamos a emplear. Esta terminal de arriba, de salida, esta es esta que está aquí, o sea, esta terminal de acá, ¿sí? Así como esta terminal pues es esta y esta terminal es esta, pero esta otra terminal ya es la tierra. Así que aquí, para que déjenme dibujar, hacer hincapié de eso,
voy a poner, esta es la referencia. Esta referencia no es esta es la entrada. Esta es la entrada y no tiene referencia a la vista. La referencia esa la pongo por acá, en otra terminal, o la puedo poner aquí en medio si quiero. O sea, muchas veces los libros nos la indican así. Dicen, aquí está la tierra, esta tierra es esta, esa es la misma tierra, ¿sí? El voltaje que se aplica en esta patita, en la terminal negativa, por eso se llama E- con supraíndice positivo, negativo. Esta entrada se mide de aquí a acá, ¿sí? Este voltaje es esta polaridad, y este voltaje tiene esta polaridad que es de aquí a acá. Entonces, la entrada positiva es positiva aquí, negativa en la terminal de referencia. En la terminal de referencia están los negativos, en las terminales de entrada están los positivos, ¿sí? E- y E- es solamente para indicar que esta es la entrada negativa, o sea, a la terminal negativa, la entrada a la terminal positiva, ¿sí? Eso, son voltajes, los indico con una E para hablar de los voltajes. Y entonces, ahora sí, la ecuación que describe al voltaje de salida es mu veces la entrada positiva menos la entrada negativa, ¿sí? Este sería el caso. Bueno, esta es una ecuación muy básica, muy simple y fácil de entender. Esta ecuación, ¿qué me dice? Me dice, tú puedes aplicar 2 voltajes a este circuito, o puedes aplicarle un solo voltaje. Un solo voltaje, si tú quieres, le aplicas un solo voltaje. Puede ser en la entrada negativa o en la entrada positiva, donde tú quieras. Entonces, yo puedo hacer uso en una sola terminal, o sea, puedo aplicar entrada en una sola terminal. O sea, puedo aplicar voltaje aquí y esta poner la tierra, la entrada positiva. A ver, perdón, aquí estoy hablando de eso, ¿no? Entonces, les comentaba que podemos, según este símbolo, aplicar 2 entradas al amplificador, pero no necesariamente tenemos que estar aplicando 2. Podemos aplicar una sola entrada en cualquiera de las 2 terminales. Y como un ejemplo de cómo se vería aplicando una sola entrada, pues les pongo aquí este título que dice entrada en una sola terminal. Por ejemplo, si yo aplico entrada, voltaje de entrada en la terminal negativa, entonces la terminal positiva no aplico entrada, pues esa la tengo que aterrizar, y la terminal de salida se mide con respecto a tierra. O sea, aquí yo tengo también mi referencia y aquí mido mi voltaje de salida. En este caso me rijo por la ecuación que tengo, y como la entrada positiva vale 0 y la entrada negativa si tiene voltaje, aquí veo E más es 0, E menos es BI. Entonces mi voltaje de salida, según esta ecuación, sería menos mu BI, ¿sí? O sea, ese sería el voltaje de salida. Ahí está, ¿no? Estoy aplicando entrada a una sola terminal. Para este circuito
tiene ese comportamiento. O puedo aplicar entrada, señal por la entrada positiva. Si aplico señal por la entrada positiva, ahora tendría la entrada positiva como BI, la entrada negativa como 0 o tierra, y entonces el voltaje de salida sería mu BI. ¿Y qué me dicen estas ecuaciones? Que si yo aplico un voltaje, por ejemplo, constante, aquí, ese voltaje va a salir negativo con signo contrario. Cuando la señal entra en la terminal negativa, el voltaje sale con signo contrario. Pero eso sí, amplificado mu veces. ¿Sí? Eso es lo que teóricamente me estaría diciendo esta ecuación, ¿no? O sea, sale negativo el voltaje, pero amplificado. O sea, si yo meto, por ejemplo, 1 volt, pues acá me van a salir menos mu volts. ¿Sí? Menos mu por 1. Si yo acá uso esta conexión, aplico el voltaje en la terminal positiva, la salida sale en fase. O sea, si entró un voltaje positivo, sale un voltaje positivo de aquí a tierra, de aquí a tierra me sale un voltaje positivo si entró positivo. Si este voltaje entra negativo, sale negativo. O sea, se cumple la misma polaridad, ¿sí? Entonces, esta ecuación describe este circuito que tenemos ahí, ¿sí? Es la forma de usarlo. Puedo aplicar una entrada en una terminal y la otra la aterrizo. Y puedo usar la terminal que yo quiera. Puedo sacar una salida negativa o una salida positiva. Igual lo puedo ver en términos de una señal oscilatoria. Vamos a pensar que este voltaje fuera un voltaje oscilatorio. Entonces, si este voltaje está haciendo este comportamiento así, sobre el eje del tiempo, entonces acá este voltaje se vería con signo contrario, pero amplificado, invertido. El signo negativo me da esta inversión. Lo mismo acá. Aquí, si el voltaje que entra, bueno, es que no quiero poner eje. Si el voltaje que entra tiene este comportamiento, el voltaje que sale aquí va a tener amplificado mu veces, pero en fase, positivo con positivo, negativo con negativo. Mientras que acá es al revés, positivo me da negativo y negativo me da positivo, ¿sí? Signo contrario, esa es la ventaja. Ahora, no quiere decir que el amplificador operacional lo podemos usar así, solito, y meterle una señal y ya funciona, después de haberle aplicado su polarización, después de haber aplicado sus voltajes de polarización. No quiere decir que lo podemos usar así tal cual, ¿no? O sea, ahorita más bien estoy describiendo el comportamiento que rige al circuito. O sea, ¿qué quiere decir esta ecuación? ¿Sí? Pero nos tenemos que meter a los aspectos reales, que son los que van a limitar en la operación del circuito, porque de momento nos puede parecer que es un circuito perfecto, así como se lo describe la ecuación, ¿no? O sea, nos da mucha utilidad.
y no tiene limitaciones que nos van a restringir la forma de operarlo. Entonces vamos al principio. Bueno, ahí dejo el símbolo y el modelo del circuito. Igual, si voy a seguir todavía sobre el comportamiento ideal de esta ecuación, ¿sí? Sin todavía ver las limitaciones reales. Entonces, acabamos de ver que puedo aplicar voltaje a la entrada negativa o a la positiva, o puedo aplicar voltaje simultáneo a las dos, ¿sí? O sea, si yo lo aplico a las dos simultáneamente, sería una entrada a ambas terminales. Entonces, puedo hacer esto. Estoy aplicando el voltaje a las dos terminales, rigiéndome por esta ecuación. Entonces diría que la entrada negativa tiene V1, la entrada positiva tiene V2, y entonces el voltaje de salida sería mu por V2 menos V1. Este voltaje de esta resta de dos voltajes se conoce como voltaje diferencial de entrada, ¿sí? Esto se llama voltaje diferencial o de diferencia. Por eso a esta ecuación se le puede poner así: V0 igual a mu BD, ¿sí? Donde BD es aquí es V2 menos V1, ¿sí? Pero así, esta ecuación es lo mismo que esta ecuación que tengo acá. Entonces, a ese modo de operación, a esa forma de operar con los dos voltajes, se le llama modo diferencial. O sea, a esto que está aquí es se le llama modo de operación diferencial. Son las dos entradas a la vez y se le llama modo diferencial. Por ejemplo, si B1 es BP1 seno de omega t y B2 es BP2
seno de omega t. Si tengo estas entradas, voltaje pico de la entrada 1, voltaje pico de la entrada 2, entonces me rijo por esta ecuación que está acá y entonces tendría mu por Vp1 seno de omega t menos Vp2 seno de omega t. Se ve muy borroso este plumón. A ver. Aquí voy a borrar esto para ponerlo con otro color. A ver si pinta este plumón, que se me están acabando muy rápido. Entonces, el B0 es mu por Vp1 seno de omega t menos Vp2 seno de omega t. Como estoy manejando, aquí vamos a suponer que los dos voltajes tienen la misma frecuencia, ¿sí? Se puede dar el caso de que tengamos señales de frecuencia distinta, entonces tendríamos que dejar separadas estas funciones, pero si considero que tienen la misma frecuencia, puedo factorizar el seno, entonces me quedaría un B0 igual a mu por Vp1 menos Vp2 seno de omega t, y esto que está aquí pasaría a ser el voltaje pico de salida, o sea, el voltaje pico de salida. Entonces mi voltaje de salida sería B0p seno de omega t. Ese sería voltaje de salida, pero el voltaje pico es el que se amplificó. Primero se restaron los voltajes pico y después se multiplica por la ganancia y eso me da el voltaje pico de salida. Entonces esa sería la respuesta. Ahí, ¿no? Bueno, entonces bueno, vamos ahora a hablar de las condiciones reales del circuito y las condiciones ideales para ya adentrarnos en las aplicaciones prácticas, ¿sí? Entonces, voy acá, dice, características ideales. O sea, ¿qué características tiene el amplificador operacional? Las características se basan en el modelo del amplificador operacional. Ustedes vieron que el modelo que les borré aquí, que les había puesto aquí y que borré del amplificador operacional, tiene 3 datos. El modelo, como cualquier amplificador, o sea, son su resistencia de entrada, es su resistencia de salida y es la ganancia en voltaje, o sea, mu, la ganancia en voltaje. Ahora le llamo mu con esa letra. Entonces, la resistencia de entrada en un amplificador debe tender a infinito. En un amplificador ideal se debe considerar que tiende a infinito. En un amplificador ideal también la resistencia de salida se considera que vale 0. Este es el caso
ideal, características ideales. Y el de la ganancia se considera que tiende también a infinito. La ganancia es adimensional porque es una relación voltaje de salida entre voltaje de entrada. Por eso se considera adimensional, no lleva unidades. Son las tres características del amplificador operacional ideal. O sea, resistencia de entrada infinita, resistencia de salida cero y ganancia infinita. Con esos valores nos quedamos así como diciendo, ¿y eso para qué me sirve? ¿No? O sea, ¿de qué me sirve saber que hay valores infinitos? ¿Cómo trabajo con los infinitos? ¿Sí? Pero eso nos facilita muchísimo los análisis del circuito, del amplificador operacional. Vamos a continuar ahorita con las características ideales. Después abordamos las características reales, exactamente los valores reales que llega a tener. Ahorita vamos a seguir con eso. Entonces, sus características son así. Vámonos entonces a la otra parte del pizarrón. Sí. Ok. Bueno, con estas características ideales, ¿cómo dibujamos ahora el modelo? Ya quiere decir que con esta resistencia infinita ya no tenemos que poner una resistencia, ¿no? Una resistencia infinita es un circuito abierto. Con una resistencia de salida cero, quiere decir que tampoco necesitamos poner resistencia de salida. Quiere decir que la resistencia es un corto. Y la ganancia infinita pues es así, la tenemos que seguir considerando la fuente controlada, dejándola visible. Entonces el modelo ideal, o sea, a ver, espérame tantito, modelo ideal. La resistencia infinita está aquí, o sea, aquí está la resistencia infinita, ¿sí? Esta es la entrada negativa, la entrada positiva, la tierra, la entrada negativa se mide de aquí a acá, la entrada positiva de aquí a acá y la resistencia de entrada infinita. Bueno, la pongo así. ¿Sí? Resistencia de entrada infinita. La resistencia de salida cero y la ganancia. Entonces, ahora ¿qué tenemos? Tenemos que ya no hay resistencias, se acabaron las resistencias, o sea, no hay resistencia aquí. Por lo mismo, si no hay resistencia, no hay corriente. O sea, en estas terminales del amplificador no existe corriente. O sea, aquí la corriente en la terminal positiva es cero, la corriente en la terminal negativa vale 0, ¿sí? O sea, las corrientes, vean, son en las terminales terminal positiva y en la terminal negativa valen 0 las corrientes. O sea, a la entrada del amplificador ideal no debe entrar corriente. En este circuito de acá, si yo pongo fuentes de voltaje ahí, no importa el voltaje que yo ponga, si este amplificador es ideal, este voltaje puede valer 1 volt, puede valer
1000 volts, no importa, la corriente aquí, esta corriente es I menos, sería 0, y esta corriente aquí, I más, vale 0. Entonces, mis dos corrientes se hacen 0. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir lo que vimos antes, ¿no? O sea, regresamos entonces acá para continuar, ¿sí? O sea, mis corrientes valen 0 cuando yo le apliqué voltajes. Este resistor 0, o sea, resistencia de salida 0, pues también me beneficia, porque ya no va a haber pérdida de voltaje interno. El amplificador cuando se amplifique, porque la ganancia es muy grande, cuando se amplifique, este voltaje se va a ir directo a la carga. Si yo pongo una carga aquí, una resistencia de carga, RL, para que reciba este voltaje, ya no hay pérdidas aquí. Entonces, es resistencia de salida 0. En ese punto voy a borrarlo, voy a ponerlo con el color negro para que se vea, ¿no? Entonces, resistencia de salida 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es 0 pérdidas. Creo que lleva acento aquí, no me acuerdo. Pero ya no hay pérdidas de voltaje en el resistor de salida porque vale 0, ni hay corriente aquí. Como no hay corriente, entonces no hay disipación de potencia a la entrada, ¿sí? No hay potencia consumida a la entrada del amplificador ideal, y a la salida tampoco hay potencia. Así que un amplificador ideal, como su nombre lo dice, por eso es ideal, no consume potencia, ¿sí? Amplifica sin consumir potencia. Eso me da estas características. Las características ideales de un amplificador me benefician en ese aspecto. Ahora, esta ganancia grande, ¿qué provoca la ganancia grande? Entonces, véanlo aquí en la ecuación que describe al amplificador, ¿sí? El voltaje de salida, aquí le pongo como B0 es mu E más menos E menos. Esta es la ecuación del voltaje de salida. Sí, se ve borroso. Ahorita corrijo. Como, a ver si pinta. Como B0 es mu E más menos E menos, ¿sí? La diferencia de los voltajes creo que está casi igual. A ver, puedo entrar tantito aquí, voy a cerrar tantito, a ver si se aprecia mejor. Parece más o menos, ¿no? Entonces, la entrada, la diferencia, aquí le pongo, entonces, la diferencia E más menos E menos, si yo la despejo de aquí, sería mi voltaje de salida sobre la ganancia, ¿sí? Y como esta ganancia se va a infinito, según esto, esta ganancia se va a infinito, entonces esta diferencia tiende a ser 0, o sea, esta se hace 0, ¿sí? O sea, los voltajes E más y E menos tienden,
producir una diferencia pequeña. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros hacemos aquí esto, o sea, si yo pongo estos dos voltajes, necesariamente la diferencia es la que se va a amplificar. Aquí lo dice, o sea, es un amplificador que opera en modo diferencial. Si yo meto los dos voltajes como opera en modo diferencial, la salida va a ser la diferencia de los voltajes. Esa diferencia de los voltajes pues me hace notar que no es tan importante el voltaje de cada entrada, o sea, cuánto vale este voltaje no es tan importante, cuánto vale este otro voltaje no es tan importante. Lo que importa es que su resta, la diferencia de los dos voltajes, ¿sí? Esta diferencia que tenemos aquí abajo, que esta diferencia sea pequeñita. Esa diferencia debe ser pequeña, porque si es una diferencia grande, entonces el voltaje de salida va a querer ser enorme, el amplificador. ¿Por qué va a querer ser enorme? Porque la ganancia es muy grande, se va a infinito, según dice esto, ¿no? Como la ganancia se va a infinito. Según esta descripción, con la ganancia infinita que tenemos aquí, sería como decir que la diferencia de los voltajes me debe dar un cero. O sea, de alguna forma, eso implicaría que los dos voltajes son iguales, ¿sí? Implicaría que los dos voltajes son iguales. En la práctica, como lo vamos a ver, no necesariamente tiene que ser así, porque la ganancia en realidad no es infinita. O sea, la ganancia es grande, pero no es infinita en la práctica. Así que los voltajes no tienen por qué ser idénticos, ¿sí? Pero sí me deben dar una diferencia pequeña. Entre más pequeña sea la diferencia, este circuito funciona mejor. La diferencia debe ser pequeña para que al amplificarse me dé un voltaje pues aceptable, que lo pueda yo ver ahí en el circuito. Entonces, las características ideales del amplificador son resistencia de entrada infinita, resistencia de salida cero, que ya lo vimos acá, o sea, cómo se aprecia en este esquema, ¿sí? O sea, debe ser resistencia infinita, resistencia de salida cero, y la ganancia debe ser grande. ¿Para qué debe ser grande la ganancia? Pues más que nada porque lo que se busca es que cualquier amplificador amplifique mucho, ¿sí? Su ganancia debe ser grande. Idealmente se considera que tiende a infinito. Obviamente no es cierto, es una ganancia grande pero no tiende a infinito. Pero como es una ganancia grande, esta diferencia debe tender a cero. No exactamente igual a cero, pero debe tender a cero, ¿sí? Así que los voltajes E más y E menos deben producir una diferencia pequeña. En la realidad, esa sería la cuestión, debe ser una diferencia pequeña. En este aspecto ideal, los voltajes tendrían que ser iguales, ¿sí? Eso nos obligaría a que si yo aplico dos voltajes, un voltaje en la entrada negativa, el otro en la entrada positiva, pues los dos tendrían que ser iguales, siempre que esta ganancia sea infinita. Eso me obliga, ¿no? Pero como no es infinita, sino que tiende a infinito, entonces los voltajes no tienen que ser iguales, pero sí me tienen que dar una diferencia casi cero. Eso es el objetivo de este esquema. Entonces, no se les olvide esta característica. La resistencia de entrada hace que las corrientes de entrada sean cero. Corrientes de entrada cero en el amplificador operacional ideal. En el ideal vale cero. Resistencia de salida cero. Eso hace que todo el voltaje que sale es el mismo que tiene la fuente controlada interna del amplificador, ¿sí? La fuente dependiente tiene ese mismo voltaje que entrega. No hay pérdidas y no hay disipación de potencia en un amplificador ideal, ¿sí? Y la diferencia de los voltajes
debe tender a 0. Lo voy a poner así para que no se cree la idea, o sea, lo voy a poner así, debe tender a 0, ¿no? O sea, si mu tiende a infinito, esta diferencia debe tender hacia 0, ¿sí? Eso es lo que puse aquí abajo. O sea, los voltajes E más y E menos deben producir una diferencia pequeña, ¿sí? Esas son entonces características ideales del amplificador. Ahora vamos con otra vez al principio. Bueno, más o menos. Okay. Características reales. Entonces, el amplificador intenta acercarse a lo ideal. Los fabricantes cada vez hacen más, se acercan más a valores más cercanos a lo ideal, o sea, tratan de cumplir mejor esas expectativas. Entonces, otra vez, ¿cuáles son las características? Bueno, son resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia. Vamos a ilustrar o a comentar las características, por ejemplo, del amplificador 741, que es el que más se usa desde que yo era alumno y se sigue usando. Es un amplificador que no pasa de popularidad, aunque ya hay otros amplificadores que lo superan para aplicaciones ya de proyectos. Ustedes van a hacer un proyecto terminal que requiere amplificadores operacionales, pues ya no van a usar el más baratito, van a usar uno de mejores características, de mejores prestaciones, para que su circuito funcione mejor y tenga menos errores. Entonces ya usan los otros amplificadores como el LF351 o el TL081, o hay otros que tienen características mejoradas todavía. Y entonces dejan de lado ya el 741, que es el amplificador que se usa en los laboratorios, que más se usa, ¿no? Y es el más barato, más que nada es por eso, porque cuando lo adquieren, pues les cuesta muy poco comprar un amplificador. Ahorita no sé la verdad en cuánto esté, pero debe andar como por 5 pesos cuando mucho un amplificador operacional, y quizás haya tiendas que lo den hasta en 2 pesos un amplificador operacional, ¿sí? O sea, son económicos. Entonces, ¿qué queremos aquí? Que la resistencia de entrada tienda a infinito. El 741 tiene una resistencia del orden de 2 megas, así. Entonces, pues no es infinita, pero es grande, ¿no? O sea, y eso hace que las corrientes sean pequeñas, más o menos. Luego, la resistencia de salida del amplificador. La resistencia de salida del amplificador es muy pequeña, o sea, algo así. O sea, el fabricante se acerca mucho a la idealidad con esta resistencia, da casi 0, ¿sí? Y la ganancia, que debe tender a infinito, debe ser muy grande. Bueno, el fabricante, cuando empezó a fabricar y a vender el 741, lo lograba fabricar con ganancias de 2000 era su ganancia. Pues es grande, porque si pensamos en el transistor BJT y los amplificadores que vimos que el emisor común tenía una ganancia de 200, ganancia en voltaje de 200, típica, el emisor común. El base común es otro que también amplifica mucho y también me da ganancia de 200 en promedio, ¿sí? Entonces ya tener una ganancia de 1000, pues es
un amplificador de una ganancia bastante grande, ¿sí? Así se empezó el 741, pero actualmente ya se fabrican amplificadores con ganancia. El 741 se ha mejorado en su ganancia y el fabricante ha logrado características mejores. Algo similar ha pasado con los diodos. Los diodos tenían corrientes de fuga muy grandes al principio. En la época que yo era estudiante, las corrientes de fuga, pues hablaba mucho de 1 microampere de corriente de fuga. Y vean hoy, si antes era 1 microampere, que son 10 a la menos 6 amperes, actualmente la corriente de fuga anda por 10 a la menos 15, o sea, las características de los diodos se han mejorado y se siguen vendiendo con el mismo código y todo, pero sus características ya son mejores. Entonces aquí lo mismo, la ganancia era 2000, actualmente la ganancia, vean, ya es del orden de 200,000, ¿sí? Y lo más probable es que con el tiempo quizás logren ganancias ya más grandes. Hay otros operacionales que tienen ganancias mejores que esta. Así que al ratito, o quizás ya haya operacionales que tengan ganancia del orden de 2 millones. Son características mejoradas de los amplificadores, ¿sí? Entonces vean, esas son las características reales. Y con esas características reales, pues obviamente esto ya no me da corrientes de entrada, la resistencia de entrada de 2 megas ya no me da corrientes de entrada a 0, pero sí muy pequeñas, ¿sí? Así que esto lo pongo aquí, ¿no? O sea, este valor que implica, implica que la corriente E más y E menos son aproximadamente 0. O sea, no son exactamente 0. Por ejemplo, si yo le aplico 1 volt, entonces 1 volt sobre este resistor me daría 0.5 microamperes. 0.5 microamperes de corriente de terminales de entrada del amplificador. Si aplico 1 volt, ¿sí? Muchas veces en los amplificadores operacionales se aplica por ejemplo 10 milivolts, 100 milivolts, 0.1 volt, o sea, se aplica voltajes muy chiquitos. 0.1 volt sobre esto ya no me va a dar 0.5 microamperes, me va a dar 0.05 microamperes o 50 nanoamperes, o sea, me va a dar corrientes mucho más chiquitas. Porque normalmente los voltajes de entrada a un amplificador operacional pues andan ahí por ahí entre 10 milivolts o 1 milivolt, entre 1 milivolt y 100 milivolts los voltajes de entrada. Eso hace que las corrientes sean muy pequeñitas y por eso se puede considerar, se puede seguir considerando que son aproximadamente 0. Luego la resistencia de salida pues aproximadamente ese es el valor que tiene. En la hoja de datos del fabricante ya ni la reportan, o sea, ya normalmente el fabricante ya no reporta este valor, da por hecho que es 0, o sea, dice 0 ya, o sea, un pedazo de alambre tiene más resistencia que ese valor, así, ¿no? Entonces, por eso la considera. Y esta ganancia de 200,000, pues como les comenté en las características ideales, va a hacer que la diferencia de los voltajes sea aproximadamente 0. O sea, esto, esta corriente, pues ya habíamos dicho que eso implica 0 pérdidas. O sea, aquí aproximadamente 0 pérdidas. ¿Sí? O sea, no tiene caso considerar que hay pérdidas por esta resistencia. Esta ganancia implica que la entrada positiva es aproximadamente lo mismo que la entrada negativa. Así. O visto, si eso nos causa problema, lo podemos ver así, que la entrada positiva menos la entrada negativa es aproximadamente 0. Entonces, esas son las características reales de la amplificador operacional, ¿sí?
en lazo abierto. Ahora vamos a bueno, déjenme ver primero para tratar de avanzar en lo más importante y lo más básico. Bueno, el amplificador operacional, ahora sí vamos ya a acercarnos a las aplicaciones de este circuito, basándonos en estas características, ¿sí? En que se acercan mucho a lo ideal, ¿sí? Este tipo de características difícilmente las alcanzamos o no las tenemos en un amplificador de los que ya conocemos, con transistores. Entonces, el amplificador operacional tiene, se puede decir que dos tendencias de uso. En tendencias de uso del op-amp. La primera es como comparador de voltajes. Esa es una de sus aplicaciones, como comparador de voltajes. Para usarse como comparador de voltajes se requieren una de las dos cosas. O sea, se requiere una de las siguientes. Voy a poner a no tener retroalimentación. No tener retroalimentación quiere decir que no conecte nada entre la entrada y la salida, ¿sí? Y de esa manera el amplificador funciona como un comparador de señal, ¿sí? O esta o tener retroalimentación positiva. ¿Sí? Tener retroalimentación positiva. O sea, o no ponemos nada entre terminales entre cualquiera de las terminales de entrada y la salida, o ponemos retroalimentación positiva, que sería este caso. Si pongo una componente entre la salida y la entrada positiva, a eso se le llama retroalimentación positiva. Si yo pongo una componente entre la salida y la entrada negativa, se llama retronegativa, ¿sí? Si pongo una componente entre la salida y la entrada negativa. Pero si la pongo entre la salida y la entrada positiva, se llama retroalimentación positiva. Si yo hago eso, está operando como un comparador. Así que tengo dos alternativas, es esta o la otra donde no pongo nada, ¿sí? O sea, aquí es menos más, así tal cual, ¿sí? Es esta o esta, ¿sí? Una u otra, ¿sí? Cualquiera de las dos.
o lo uso así o lo uso así, y funciona como un comparador. El comparador más sencillo es este, usarlo de esta manera, ¿sí? Entonces, la forma más sencilla de usar al amplificador como un comparador es así, sin conectar nada entre esta y esta. Puedo poner componentes por acá, puedo poner componentes por acá, pero no relacionarlas, ¿sí? No hacer una conexión hacia acá, hacia las terminales de entrada, porque en ese momento si hago conexión hacia la terminal de negativa, estoy cambiando la operación del circuito. Si conecto hacia la terminal positiva, también estoy cambiando la operación del circuito, aunque sigue funcionando como comparador, pero ya va a funcionar de una forma diferente, más sofisticada, más difícil de analizar, ¿sí? Y que no sé si me va a dar tiempo de ver eso o no, no viene en el plan de estudios que lo vea de esta manera, pero da mejores resultados verlo así, aunque se puede, muchos circuitos de aplicación lo usan como circuito abierto, o sea, el comparador, el amplificador operacional. Para trabajarlo como comparador se puede trabajar así y funciona más o menos para muchas aplicaciones. Hay aplicaciones muy particulares donde sí se requiere la retroalimentación, ¿sí? Pero en esos casos pues el análisis se hace un poquito más complicado. Entonces, esta es una de las tendencias de uso del operacional como un comparador de esta manera, ¿sí? La otra forma de usarlo al amplificador estoy borrando el pizarrón para poder escribir. La otra forma es como amplificador. Cuando nosotros usamos al amplificador operacional con esta tendencia como amplificador de voltajes, no solamente funciona como amplificador, o sea, cuando lo quiero usar así, como un amplificador, no solamente es la única operación que hace, ¿no? Amplificar, que sería como multiplicar lo que entra por una constante, y eso produce la salida, multiplicar lo que entra por una constante. La ventaja que me da usarlo como amplificador es que aparte me permite, dependiendo de las componentes que ponga y cómo las ponga, me permite hacer operaciones más sofisticadas. O sea, aparte de que amplifica, me permite hacer operaciones de suma, de resta, de multiplicación, de división, de logaritmos, de exponenciales. Hacer que el circuito haga operaciones matemáticas. Integrales y derivadas se pueden hacer con el amplificador, pero dentro de esa operación que puede hacer, si puede hacer un integral o puede hacer una derivada, también está el proceso de amplificar. Al mismo tiempo que amplifica, llega a hacer la integral, llega a hacer la derivada, o llega a sacar el logaritmo, pero también amplifica, y llega a sacar la exponencial, pero también amplifica. O sea, lo estoy trabajando como un amplificador, pero lleva anexo otras aplicaciones que nos son útiles a nosotros, ¿no? Entonces, acá había puesto qué requisitos debe cumplir para funcionar como un comparador. Entonces ahora acá se requiere lo siguiente.
tener retroalimentación negativa. Así que si tengo retroalimentación negativa, en ese momento el circuito ya funciona como un amplificador, que es el campo de aplicación más amplio que hay del operacional. El otro campo, que es con retropositiva o en circuito abierto, que es el de comparador, pues tiene varias aplicaciones extendidas, prácticas, pero el de amplificador abarca muchísimas aplicaciones, entonces es el más extenso. Así que si yo pongo una componente entre la salida y la entrada negativa y sigo conectando más cosas por acá y más cosas por acá, pero por el hecho de haber puesto esta conexión, el circuito ya funciona como un amplificador, ¿sí? Entonces son las dos formas. Ahora, cuando yo hago esta conexión, ocurre algo especial dentro del circuito, ¿sí? Dentro del circuito ocurre algo especial. Ya vemos que tiene tres características reales el amplificador, ¿sí? Bueno, cuando aquí lo pongo, esa es la otra condición que surge cuando hacemos esta conexión. Cuando hacemos esta conexión, teníamos ya la condición de que la diferencia de los voltajes a la entrada debe ser pequeña, ¿sí? O sea, porque normalmente la ganancia es muy grande, entonces si yo tengo una ganancia muy grande, mi señal de entrada debe ser pequeña para que la salida no se desborde más allá de las posibilidades que tiene el amplificador de amplificar, ¿sí? O sea, de aumentar la señal. Esta es una razón, ¿no? O sea, espérenme tantito, ahí voy a justificar eso. Aquí en esta ahí, ¿sí? O sea, dice, aparte de que la diferencia de los voltajes es aproximadamente cero, ya ven que la justificación aquí en este pedazo lo voy a poner, dice
A ver aquí, voy a ponerlo así, acá y así, aprovechar el espacio que me queda. Como mu tiende a ser muy grande, ¿sí? Como la ganancia tiende a ser muy grande, y lo que se amplifica es la diferencia de voltaje, E más menos E menos, esa diferencia es la que se amplifica, ¿sí? O sea, aquí amplificamos la diferencia de voltaje. Entonces aquí dice, como la ganancia es muy grande y lo que se amplifica es la diferencia de los voltajes, entonces le pongo aquí esa diferencia no debe ser grande porque supera o superaría, le voy a poner, superaría la capacidad de superaría la capacidad de voltaje de salida limitada idealmente por la alimentación. O sea, mi voltaje de salida va a estar entre este voltaje y este voltaje, ¿sí? Vean, esto que acabo de escribir aquí al final de el pizarrón, esto que acabo de escribir aquí es muy importante, es de las cosas más importantes junto con lo que les acabo de poner, ¿sí? O sea, el voltaje de salida del amplificador no es no tiene una eternidad, o sea, no está indefinido, no tiene una capacidad infinita el voltaje de salida. El voltaje de salida de un amplificador operacional no se va a ir a 1.000.000 de volts solo porque la ecuación me diga que me debe de dar 1.000.000 de volts. Si a la hora de sustituir en la fórmula del amplificador hago el cálculo y me dice que me tiene que dar 100 volts, no se va a ir a 100 volts, se va a ir a la alimentación que yo le estoy dando. O sea, el tope es la alimentación. Idealmente, eso es ideal, idealmente es la alimentación, y es lo que les pongo aquí. O sea, estoy intentando aquí hacerles notar que el voltaje de salida está
tiene un rango de oscilación, de excursión, se debe encontrar entre la alimentación negativa y la alimentación positiva. Así que si ustedes conectan la alimentación al amplificador, le ponen más 15 y menos 15, quiere decir que puede crecer hacia valores positivos de 0 a 15 volts, pero no va a exceder de 15 porque le están alimentando 15 como el máximo. Y si su voltaje de salida va a ser negativo, tiene que ser negativo en el amplificador y ustedes le están poniendo abajo menos 15, entonces no se puede ir más allá de los menos 15, la salida se va a limitar entre 15 y menos 15 porque esa es la alimentación. Si ustedes le ponen una alimentación de más 10 y menos 10, entonces en ese rango va a estar la salida del amplificador. Si le alimentan 5 volts y menos 5 volts, quiere decir que va a estar entre 5 y menos 5, o sea, ustedes están limitando la capacidad del amplificador, ¿sí? Entonces, es lo que dice aquí, o sea, dice, como la ganancia es muy grande y lo que se amplifica es la diferencia de los voltajes, se amplifica una diferencia de voltajes, entonces, esa diferencia no debe ser grande. Esta diferencia de voltaje necesariamente tiene que ser chiquita porque se va a multiplicar por mu, se va a multiplicar por mu y es lo que va a salir. Y como mu vale 200,000, imagínense, si multiplico un voltaje por 200,000, una diferencia de voltaje la multiplico por 200,000, pues me va a querer dar un voltaje enorme. Por eso necesito una entrada pequeñita. Sí, o sea, así que esta diferencia no debe ser grande porque supera la capacidad de voltaje de salida del amplificador. Supera la capacidad de voltaje de salida que está limitada idealmente por la alimentación. La alimentación es la que limita la capacidad de salida. Así que en este extremo del pizarrón les puedo ilustrar, por ejemplo, vamos a suponer que tengo este circuito con 12 y menos 12 volts, así, esa es la alimentación VCC y VEE, menos VEE, ¿sí? Aquí es menos VEE y más VCC. Y el voltaje de salida V0, este voltaje V0 está limitado entre 12 y menos 12. En ese espacio está el voltaje de salida. Entonces, ustedes imaginen que aquí yo pongo una fuente que vale 1 volt y por ejemplo pongo una fuente que vale 1.001. ¿Sí? Vean cómo estas dos fuentes son muy cercanas en su valor. Para ustedes que son ingenieros eléctricos, perdón, para ustedes que son ingenieros eléctricos, 1.001 es lo mismo que 1, ¿sí? Pero el amplificador lo que va a intentar hacer es V0 igual a mu, la entrada positiva menos la entrada negativa.
Entonces, lo que quiere hacer, lo voy a poner acá, es mu, que vale 200.000, o sea, 200.000, multiplicado por la diferencia, que va a ser 1.001 menos 1.0. Eso es lo que intenta hacer el amplificador. Esto me va a dar 0.001 o 10 a la menos 3. Esto que está aquí es 2 por 10 a la 3. No, perdón, a la 5. 2 por 10 a la 5 y 1 por 10 a la menos 3. Esto que está aquí. ¿Sí? Así para que no se confundan. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es 1 por 10 a la menos 3. Y la ganancia vale 2 por 10 a la 5. 2 por 10 a la 5. El producto es el voltaje de salida. 2 por 1, 2. Acá me queda 2. 10 a la 5 por 10 a la menos 3 me da 10 a la 2. Estos son 200 volts. O sea, el amplificador me quiere dar 200 volts. Pero no me puede dar 200 volts porque su espacio de entrega está entre estos valores. Entonces, idealmente, no quiere decir que ni siquiera en la realidad, entonces, como este valor excede, o sea, como excede a más BCC, entonces B0 se va a limitar a ser solo más 12 volts, ¿sí? Solo me va a dar 12 volts, no me va a dar más, porque quería darme 200 volts, pero no puede, ¿sí? Y si yo le quiero poner 200 y menos 200, pues voy a ver que se va a quemar el amplificador, porque el fabricante ya cuando lo diseñó, pues lo caracterizó, lo diseñó de tal forma que sabe muy bien cuál es el máximo voltaje que se le puede aplicar y cuál es el mínimo también, porque también hay un mínimo voltaje con el que funciona. Si el voltaje es más chiquito que ese valor, deja de operar el amplificador. Así que el fabricante me dice, por ejemplo, el 741 me dice, el 741 no lo puedes alimentar a más de 18 volts. Y depende de qué 741, porque depende de la última letra con que termina. Hay amplificadores 741 que terminan en A o en C o en alguna otra letra. Entonces, depende de la última letra, es la que me habla de la capacidad de alimentación. Así que vamos a suponer que el fabricante, que el 741 que estoy usando, aguanta 18 volts arriba y 18 abajo, menos 18. Quiere decir que tengo un espectro o espacio de excursión de 36 volts, 18 acá y 18 acá, serían 36. Puedo sacarle 18 volts positivos y menos 18, pero no le voy a poder sacar 200 volts al amplificador. Como no puedo sacarle 200, pues solo me da lo que es la alimentación. En la práctica, el voltaje de salida ni siquiera toca la alimentación, ¿sí? O sea, no es exactamente así, pero en la práctica el voltaje de salida más o menos anda entre estos valores, que sería menos BEE más 1, así más o menos, y BCC menos 1, ¿sí? Más o menos es el rango en el que se maneja. Así que nosotros podríamos decir que el voltaje salida en la práctica está entre, según estos valores que aquí estoy usando, que sería menos BE, o sea, de acá, déjenme poner así mejor, es menos BEE, y es
más BCC, entonces este sería menos 11 y más 11. Esa es una, así más o menos según la experiencia que yo tengo, que así es una recomendación de, o sea, que les doy, de en qué rango. No quiere decir que se cumpla al pie de la letra, que sea más 1 menos 1 volt, o sea, 1 volt abajo del valor de la alimentación. En realidad, en la práctica, un valor puede llegar al 11 y el otro no. Así que depende del circuito del amplificador operacional, pero más o menos anda por ahí, o sea, acercándose a la alimentación. Busca acercarse a la alimentación, hacia arriba y hacia abajo, pero nunca toca la alimentación. Así que este resultado que está aquí es un resultado un poco ideal, ¿sí? Es un poco ideal porque está considerando que me entrega hasta BCC, y eso no es exactamente cierto, es un poco abajo de BCC, así que es más probable que el voltaje de salida se sujete a 11 volts, por ahí ande, ¿sí? Ni siquiera exactamente 11, a lo mejor anda por ahí, por los 11, por ahí se va a acercar y por ahí va a estar. Ese sería el análisis. Y si yo pongo aquí los voltajes al revés, si este voltaje vale 1 y este vale 1.001, entonces la salida va a ser menos 200, porque la diferencia va a estar invertida, ¿sí? Si yo invierto estos voltajes, si los invierto, pues se va a invertir esto y me va a dar una salida negativa. Esa salida negativa me va a dar un voltaje negativo acá. Entonces va a querer darme menos 200 volts y se va a limitar a menos 12, idealmente menos 12, o en forma más exacta a menos 11, diríamos, ¿sí? O sea, esa sería la tendencia del amplificador operacional. Eso por un lado. Y por el otro, lo que aquí les señalo, ¿no? Si la usamos acá, ¿no? O sea, entonces, por un lado tenemos esto de las alimentaciones. Cuando el amplificador me da el tope, cuando me da el tope y no puedo irme a un voltaje más alto, ni tampoco estoy abajo de la alimentación, cuando me da el máximo posible, se dice que está saturado, ¿sí? Estos límites se llama la saturación. Aquí sería saturación positiva saturación negativa. Entonces, cuando el voltaje de salida toca su máximo posible, que idealmente fue 12, pero en la realidad pues es más o menos 11, se dice que está saturado, ¿sí? Si me da 11, yo digo ya está saturado el amplificador, ya no me puede dar más, ¿sí? O me da menos 11, igual está saturado negativo, saturado positivo. Entonces son los topes de la alimentación que tiene el amplificador. Y el otro detalle les comentaba importante es que si yo uso retroalimentación negativa y lo voy a usar, entonces opera como amplificador si uso retronegativa, y en ese momento ocurre este comportamiento extra en el amplificador, ¿sí? Este comportamiento. Solamente ocurre con retronegativa. Retropositiva no pasa esto. Con retronegativa, el voltaje en la terminal de entrada negativa va a tender a igualarse a este valor, ¿sí? Va a hacer todo lo posible por acercarse a este valor, el voltaje de la terminal negativa. No al revés, no va a ser al revés. O sea, este valor de que E más tiende a E menos, ¿sí? Esto no ocurre, ¿sí? Eso no va a ocurrir.
ocurre esto, E menos tiende a E más, y eso nos va a facilitar el análisis de los circuitos. Entonces, hasta ahí dejo esa parte y pasamos entonces a otro video para continuar con el amplificador operacional.